Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, compañeros. Bienvenidos el día de hoy para nuestro curso. El día de hoy vamos a platicar de todas las posibilidades, o lo mejor dicho, la mayoría de las posibilidades que tienen las personas morales para poder hacer una correcta planeación fiscal, viendo algunos puntos de vista donde incluso no necesariamente la mejor opción siempre es tener una persona moral que nos pueda realizar los servicios o que esa es la que cobre para que siempre ella obtenga los ingresos. Me presento, mi nombre es Emanuel Guerrero Romero y tengo el gusto de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Les recuerdo que para los impuestos que el día de hoy vamos a ver, sobre todo para efectos realmente del impuesto sobre la renta, vamos a recordar que existe el objeto, sujeto, base, tasa y época en que se tienen que pagar los impuestos. Muy bien. Entonces, de manera general, solo como para dar una pequeña introducción, porque eso es interesante, sobre todo por un criterio que muchas veces lo retoma la autoridad fiscal cuando nos revisa, y es precisamente tiene que ver con esto. Vamos a recordar que el procedimiento para crear esos impuestos, primero recordamos cuál es el objeto del impuesto, es decir, qué acto, qué actividad o qué motivo es el que deriva la obligación del impuesto. Después, ¿a quién le aplica? Es decir, el sujeto. ¿Qué personas son las obligadas a este pago? Luego, hay que determinar la base, es decir, la cantidad o, digamos que hablando numéricamente, qué datos son por los cuales se va a determinar el impuesto, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo de la ley de impuestos sobre la renta el día de hoy, ahorita vamos a recordar todo esto, y por supuesto vamos a hablar de la tasa. De manera general, en México existen diferentes conceptos para el recaudo en general de lo que le llamamos impuestos, pero esto es una pequeña parte de lo que realmente todos pagamos de manera indirecta o directa. Podríamos tener contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y, por supuesto, derechos como el clásico derecho por el pago del agua o, por ejemplo, la tenencia o algo por el estilo. Ok, nosotros debemos de considerar como MOI, ojo, estamos hablando de un arrendamiento financiero y estaríamos hablando de MOI. Recuerden que siempre cuando vean en la ley de ISR MOI, lo tenemos que ir depreciando relativamente poco a poco. Es el valor que se le da al bien. Y en el tema arrendamiento financiero, tendremos que revisar lo siguiente. Número uno, si al final se transfiere la propiedad del bien, ¿ok? O se prorroga un poco o un año más, la diferencia se va a considerar como complemento al MOI. O sea, vamos a tener el MOI adicional en caso de que sea, ejemplo, prorrogado un año más, ese caso a temas de arrendamiento financiero. ¿Ok? Y lo que vamos a deducir va a ser entre el importe, entre el número de años que falten para deducir el MOI. Entonces, cuando tenemos arrendamiento financiero, cuidado, sí vamos a poder considerar deducible poco a poco lo que vamos haciendo, lo que vamos pagando. Y en tema, nosotros vamos a considerar el MOI para deducción de inversiones. Cuando hablamos del reparto de la PTU, hacemos un ejemplo sencillo. Oye, ¿cómo se determina la PTU? Que de hecho en estos días estamos haciendo el pago. Ah, ok, mis ingresos, hablando de persona moral, ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas y los no deducibles exentos de los trabajadores. Esto lo que realiza es mi base de la PTU y esta sería mi PTU a repartir. Aquí lo podemos ver con dos criterios. Número uno, 10% de las utilidades a mis trabajadores. Ok, vamos a imaginar de dónde dice que es el 10%. ¿En una ley? No. Sale en diario oficial como un convenio que dice, cuando menos, a los trabajadores se les tiene que dar el 10%. De hecho, se menciona que si tú en tu contrato o en un convenio decides un poco más, se respeta el mayor. Aquí viene lo importante. ¿Qué pasa cuando ya saben que el tema de pagar impuestos, lo dijimos al principio, las estrategias fiscales es difícil decir, no va a haber.